En esta sesión, el día de hoy, casi no vamos a hablar de lo jurídico. El día de hoy va a ser una plática, va a ser contarles experiencias de lo que me ha sucedido, cosas no jurídicas, algunas sí, otras no. Vamos a tratar en la menor manera de hablar de lo jurídico. Únicamente pensemos que estamos en un café, que de hecho ya se me antojó un café, pero por la hora luego no puedo dormir. Pensemos que estamos en un café, estamos charlando, es una plática y les empiezo a relatar qué es lo que me ha sucedido y aconsejarles a ustedes si es que son jóvenes, si es que son recién egresados, si es que son abogados que apenas empiezan a incursionar en este ámbito, en la materia penal. Hacia ustedes va dirigida esta plática. Esa es la intención del día de hoy, por eso no me quiero meter tanto, por excepción, a la parte jurídica. Pues ya para comenzar esta charla, vamos a empezar con esta frase. Dice, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces se me ha confiado para tomar el tiro ganador y lo he perdido. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Michael Jordan. Para quienes son muy jóvenes, para los que son alumnos o recién egresados, quizá no sepan quién es la persona que se encuentra en esta imagen, la que aparece en esta figura. Obvio, no es una frase jurídica, no es un jurista, no es un abogado, pero es una persona que a base de esfuerzo, a base de constancia, a base de pasión en lo que hacía, a través de muchos errores y muchos fracasos, logró llegar al éxito. Por eso quise empezar con esta frase, porque aquel que se diga que es el mejor abogado, que gana todas las audiencias, que todas las audiencias iniciales son no vinculación o que les decretan de ilegal la detención o que en sus audiencias de juicio todos los fallos son absolutorios, eso es falso. Eso es falso porque somos humanos, porque cometemos errores, porque aunque seamos los mejores abogados, no va a depender siempre de nosotros, depende de muchas circunstancias, depende del excelente trabajo que puede hacer un agente del Ministerio Público. Estoy hablando como defensor, recuerden que, bueno, quienes no me conocen, soy defensor, pero depende de muchos factores, depende del buen desempeño que haga el agente del Ministerio Público, depende de los criterios de los jueces de enjuiciamiento o el juez de enjuiciamiento, depende de cualquier situación que se puedan imaginar. Y eso va a traer como consecuencia que la detención sea legal, que te dicten un auto de vinculación en contra de tu representado, que el fallo sea condenatorio, no sé. Pero por ese trabajo, por esa constancia, por esas ocasiones en las que te equivocaste y que aprendiste de los errores, más adelante vas a hacer un mejor trabajo y vas a ser un excelente abogado y vas a tener éxito. Por eso quise empezar con esta frase el día de hoy, para que no se tengan o no tengan en la cabeza esa idea de que van a ser un abogado como de la serie de Suits o Suits, como le quieran llamar, o que van a ser como Keanu Reeves en El abogado del diablo, o como Tom Cruise en la película de Cuestión de Honor. No siempre se gana, pero aunque pierdas, también se puede ganar. Quiero que tengan presente esa parte, esta última frase que acabo de comentar. Aunque pierdas, puedes ganar. Bueno, a veces las digo. ¿Por qué? Porque si te dictan un auto de vinculación, se lo dictan a tu cliente, posiblemente pueda salir en libertad con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. O se pueda resolver esa controversia a través de un acuerdo reparatorio o quizá también a través de una suspensión condicional. O incluso si es que la persona acepta la responsabilidad,
ciertos requisitos que establece el Código Nacional, se puede tramitar un procedimiento abreviado. Pensemos que la pena que le llegan a imponer en materia federal, que sea menos a 4 años, puede obtener un beneficio que se llama condena condicional, o en el caso de Puebla, en el Código Penal del Estado de Puebla, si la pena que le llegan a imponer es menos a 5 años, puede tener un beneficio que es la conmutación de la pena. Perdiste, es decir, tuviste un auto de no vinculación, auto de vinculación, tuviste un control de detención legal, tuviste un fallo condenatorio, pero quizá con algunas de las soluciones o terminación anticipada que les acabo de comentar, el asunto salió favorable y ganaste. Y te convertiste en un abogado de éxito. Por eso, insisto, es importante que tomemos en cuenta este consejo, porque incluso con un fracaso, con una pérdida, puedes llegar a tener una victoria. Ahora, de esa primera audiencia, que tú como abogado llegues a tener, las recomendaciones o los consejos que te doy, como decía en un principio, es dividir el antes, el durante y el después de la audiencia. Ahora, yo voy a hablarlo desde el punto de vista de la materia penal, del sistema acusatorio. Pero si tú eres abogado o recién egresado y te interesa la materia fiscal, la materia civil, la materia familiar, la materia laboral, la que tú quieras, los consejos que te voy a dar te van a servir para cualquier materia. Insisto, la mayoría de ellos no son consejos jurídicos, por excepción, el día de hoy son más experiencias de vida, recomendaciones para que tengas un mejor desempeño. Y vamos a empezar con esta parte del antes. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de tu primera audiencia? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes incluso de llevar tu primer caso, tu primer asunto en materia penal? Vamos a enfocarlo ahorita en la materia penal. Ya si tú le quieres poner nombre de fiscal, laboral, el que tú quieras, se lo puedes cambiar. Pero voy a aconsejarte en este ámbito penal. Lo primero que tienes que hacer, y va más para los jóvenes, incluso si hubiera una máquina del tiempo, y me acordé porque apenas este fin de semana vi una película, vi la película de Terminator, la última que sacaron, y ahí en las películas de Terminator, para quienes ya las vieron, pues tienen una especie de máquina del tiempo y puedes regresar. Si yo pudiera tener esa máquina del tiempo, regresaría y le diría al Edgar del pasado, Edgar del futuro o Edgar del presente le dice a Edgar del pasado: oye Edgar, especialízate, es lo mejor y es lo que les recomiendo a ustedes si son jóvenes, a ustedes si son recién egresados, especialícense en las diferentes materias, en las diferentes áreas que ustedes elijan, en la que elijan una. Si en la materia penal habemos demasiados penalistas, considero, la verdad no he visto estadísticas, pero me parece que es la materia más concurrida o donde hay más abogados en la materia penal, la que tú quieras, pero especialízate. ¿Por qué? Porque ese Edgar del presente, si le aconseja al Edgar del pasado, pues hubieran sido años que yo me hubiera ahorrado de capacitación, de estudio, de trabajo, si únicamente me hubiera enfocado a la materia penal. Les decía, si quieren escuchar una clase jurídica el día de hoy, no pueden dejar, pueden cambiar, pueden ver alguna serie de Netflix. Ahora solamente son experiencias y consejos. Lo comento por mi experiencia personal y espero que les sirva a los jóvenes. Yo en un principio empecé a trabajar, oyéndome un poquito más hacia el pasado, en la Facultad de Derecho de la UAP en Puebla. Me metí a la terminal en materia penal porque yo litigaba la materia civil y familiar y mercantil.
era lo principal que yo litigaba y me interesaba la materia penal. Dije, como ya trabajo esas materias, voy a meterme a la materia penal como para complementar un poquito más mis conocimientos y me metí en la especialidad o en la terminal de penal. Fue pasando el tiempo y en el despacho en el que yo laboraba llevaba de todo. Yo trabajaba asuntos civiles, mercantiles, familiares y penales, también con el sistema inquisitivo. Pero créanme que con la experiencia y con los años que ya tengo, que ya son bastantes, créanme que es mucho mejor que desde un principio elijas una sola materia, una sola área, puede ser la materia penal, y solamente te dediques a esa. ¿Por qué? Porque la gente te va a reconocer, porque la gente va a saber, ah, mira, ahí va Edgar, sé que se dedica a la materia penal, porque hace sus publicaciones, porque lo viene el centro de justicia, porque va a conferencias, porque por diferentes razones, pero la gente te va ubicando y eso te va abriendo oportunidades. Aunque sea la materia penal y que la materia penal tiene diferentes ramificaciones, enfócate a la que sea de tu elección. Si te interesa más la parte de ejecución, especialízate en eso, enfocado a la materia penal. Si es que tú optas más por los mecanismos alternos, mediación, conciliación, junta restaurativa, enfócate a esos mecanismos en el área penal. Si te gusta la materia fiscal, hay delitos fiscales y hay una materia que es penal fiscal. Entonces, repito, especialízate porque eso te va a dar a conocer, porque te va a dar mayores oportunidades, porque te va a hacer un mejor profesionista y también al estar capacitado en esa área, el servicio que tú ofrezcas va a ser mucho mejor por los estudios, por la capacitación que tú obtuviste. Eso de forma general en esta especialización. Ahora, si ya nos enfocamos a tu primera audiencia en materia penal, toma en cuenta este primer consejo, la capacitación. ¿Qué fue lo que hice yo y qué fue lo que me ayudó? Se los comparto, siempre lo dije en todas mis clases de Derecho Procesal Penal. La forma que yo me capacité no fue yendo a una maestría, a un doctorado, que hay doctorados de juicios orales, no fue así. Y yo sé que va a ser repetitivo para las personas que ya me conocen, pero así aprendí. Y las mejores aulas en las que vas a aprender el sistema acusatorio es en los centros de justicia. Nunca voy a cansar de repetir que la mejor aula, la mejor institución en la que no pagas nada son los centros de justicia, sea federal, sea del foro común. Vas, ingresas a la sala de audiencias, te sientas como público, escuchas lo que dicen las partes, Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, juez, vas escuchando, vas tomando nota para aquellos centros de justicia en los que te dejen ingresar con libreta y con lapicero, vas, tomas nota, vas comparando con tu código nacional, vas haciendo razonamientos y vas aprendiendo de lo real, de lo práctico. Esa es una forma de capacitación. Ojalá que la tomen en cuenta, nunca me cansaré de decirlo porque yo aprendí de jueces, aprendí de defensores, aprendí de ministerios públicos, de todos ellos como operadores, escuchándolos, viéndolos. Es la recomendación que yo les doy. Otra recomendación, estudien ciertos temas o ciertas áreas que les van a servir durante su desempeño profesional en la materia penal. No es únicamente estudiar el Código Nacional, no es únicamente estudiar técnicas de litigación, porque muchos abogados y muchos estudiantes cuando ven un cartel de taller en técnicas de litigación, aprende cómo interrogar, aprende cómo contrainterrogar, aprende a objetar, eso es muy bueno. Y qué bueno que lo hagan. Yo lo hago también. Yo voy a cursos, voy a capacitación porque sigo aprendiendo, siempre estoy aprendiendo. Háganlo. Esa es una base principal, la parte procesal, la parte de las técnicas. Pero en la práctica, este sistema fue diseñado para que el menor número de casos vayan a juicio. En porcentaje,
aproximadamente un 5% o menos, de un 100%, solamente un 5% de los asuntos, o menos, repito, depende del estado o depende del fuero, ese mínimo porcentaje llega a juicio. Es decir, que esas técnicas, que esas habilidades de litigación para interrogar, contrainterrogar, para objetar, es poco frecuente en la práctica que las utilices. Sí las utilizas, sí las llevas a cabo, porque no únicamente son en juicio, también las utilizas en audiencia inicial, en la vinculación, si es que ofreciste medios de prueba, en el debate sobre medidas cautelares, si es que también ofreciste medios de prueba para debatir las medidas cautelares, también ahí se puede interrogar, contrainterrogar, objetar, incorporar documentos, pruebas materiales, lo que ustedes quieran. Son técnicas. Pero lo que más se utiliza, lo que más se lleva a cabo en la práctica procesal, pues son acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales, procedimientos abreviados. ¿Por qué digo todo esto? Capacítate en las técnicas de litigación, pero también no te olvides de estudiar la parte sustantiva, la dogmática jurídica penal. Voy a estar pendiente, disculpen que continuamente esté viendo mi teléfono, pero lo estoy haciendo para ver que no esté fallando el audio. En caso de que falle el audio, por favor, me lo escriben para que vea la parte técnica y no tengamos ningún problema. Al parecer vamos bien. Les decía, capacítate en procesal penal, capacítate en técnicas de litigación. No olvides y no dejes de fuera la parte dogmática jurídica penal, lo que tiene que ver con los delitos en particular, la teoría del delito, los elementos del delito. Lo comenté cuando hablamos en la clase de juicio, les decía, va a ser principalmente en los alegatos de clausura, aunque también lo puedes hacer en los alegatos de apertura, pero más en los alegatos de clausura, donde tú argumentes la parte dogmática, la parte de teoría del delito. Tú le vas a decir al juez, señoría, el agente del Ministerio Público o no hubieron pruebas suficientes para demostrar cualquier elemento, no sé, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, algunos de los elementos, ya sea positivos o negativos, ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad o excusas absolutorias también, lo que ustedes quieran. Esos conceptos, esos elementos que yo solamente los estoy hablando de forma muy general, hay teorías, hay escuelas que estudian el delito como tal, eso estudienlo, porque no únicamente con las técnicas vas a ganar un juicio, con la parte de fondo, con la parte sustantiva, es como también puedes tener un buen resultado. Antes de tu audiencia, antes de esa primera audiencia, capacítate en los temas que te acabo de decir y eso te va a hacer un mejor abogado en materia penal. Y por último, en lo que te puedes capacitar es también en cuestiones que tienen que ver con criminalística, por ejemplo, con el actuar policial. Hay protocolos, hay manuales, hay distintos ordenamientos que también como defensor o como abogado, como operador que te dedicas a esta área, a esta materia, debes de conocerlos porque las autoridades, pensemos la policía, debe de cumplirlos. Y si no cumple con esos protocolos, lineamientos o incluso leyes de seguridad pública, reglamentos, si incumplen, también son argumentos que tú puedes utilizar en las diferentes audiencias para defender a tu cliente y para que se haga, para que se resuelva conforme a derecho. No olvides esta parte, capacitarte. También tener pasión por lo que haces, que realmente te enamores de tu materia, te enamores de tu trabajo, que te dé gusto ir a las audiencias. Aquí viene una parte, en esta parte de la pasión, e insisto, esta no es una charla jurídica, parece ser una charla de motivación jurídica, pero pues la estoy haciendo así precisamente para que nos adentremos a los casos prácticos
y para que también seamos mejores abogados, me quiero enfocar esta parte de la pasión con una experiencia personal, con lo que a mí me sucedió, y esto creo que solamente lo he contado a mis alumnos en materias presenciales en la UAP, se los he comentado a algunos, que cuando realmente tienes pasión por esta materia, por la materia penal, por el sistema acusatorio, te enamoras completamente de la materia. Incluso ahorita también me acordé de un meme que hice hace tiempo, hace unos 2 años, donde se veían dos personas entrando o tocando una puerta. En lugar de ir a predicar la Biblia, les decía, tocaba y decía, ¿te podemos hablar del sistema acusatorio? Yo sé que si lo cuento no tiene chiste, pero el meme, si lo ven, a ver, se los voy a compartir después, sí estaba chistoso. Pero es eso, es enamorarte de las leyes, enamorarte de lo que haces, de tu trabajo, porque te gusta, porque tienes pasión. Y esto que les decía que solamente se los he contado a mis alumnos presenciales, cuando yo empecé a capacitarme, esta primera parte que les conté, y entré o iba a entrar a la primera audiencia como público, se los juro que era una emoción. Eso fue mi primera audiencia como público, repito, como público. Estaba yo formado en el edificio del Poder Judicial de la Federación, aquí en Puebla. Es un edificio como de 15 pisos, más o menos. Y antes, allá se encontraban en ese edificio, se encontraba el Centro de Justicia en materia penal. Puebla, tanto Puebla como Durango, fueron los primeros estados en donde se implementó el sistema acusatorio en materia federal. Eso fue en el 2014. Y cuando entré a mi primera audiencia, eh, después de haber recibido, o ni siquiera recibido porque era defensor particular, después de haber estudiado lo que establecía la Constitución, lo que he ido a conferencias, voy todavía a muchas conferencias, incluso virtuales, ahí de repente las veo. Después de recibir toda esa información del sistema acusatorio y cómo te lo platicaban y cómo te lo imaginabas, y al estar en esa fila esperando a entrar para mi primera audiencia, me estaba latiendo el corazón muy rápido. Y era una emoción por entrar y ver cómo es que se llevaba una audiencia real en el sistema acusatorio. Estaba yo formado y en eso van abriendo las puertas y hagan de cuenta que son las puertas de San Pedro, así que estás en el cielo y que se ilumina todo y todo está blanco y vas a entrar al cielo como tal. Yo sé que estoy exagerando, pero así me imaginé que estaba abriéndose un portal donde entrabas a un mundo mejor, a un mundo mágico, y fue una emoción muy, muy grande para mí el presenciar mi primera audiencia en el sistema acusatorio. Yo sé que van a decir que soy un exagerado, pero las personas que tenemos pasión en esta área y cuando tenemos este tipo de experiencias, realmente las vivimos, las disfrutamos. Algo similar me pasó recientemente. Tuve la oportunidad de ser becado por una asociación que se llama Oasis y tuvimos una estancia en Estados Unidos, en San Francisco y San Diego, California. Y uno de mis sueños era presenciar una audiencia de juicio en Estados Unidos. Y me tocó verla. Yo sé muy poco de inglés, yo sé lo básico de inglés, pero al estar presente en la audiencia y escuchar los alegatos de la fiscal y los alegatos del defensor y ver cómo estaban los 12 miembros del jurado y el acusado que estaba muy pendiente de todo lo que pasaba y tal y como si fuera una película de Estados Unidos, precisamente, el acusado llorando en la audiencia, no sé, muchos factores que también te emocionan y que te dan ganas de estar presente y ser el defensor. Obvio, yo no podía ser el defensor porque no sé mucho inglés, pero me hubiera gustado. Un sueño que también me gustaría cumplir, espero que se realice algún día. Ya ahorita ya no tanto, porque en un principio sí lo tenía,
ser defensor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me tocó ver también eh, una audiencia que se realizó en México, un evento organizado por la Suprema Corte, donde fue un caso real y los argumentos y la forma de litigar es muy similar que el sistema acusatorio. Me gustaría hacer, yo espero más adelante, ese sueño ya lo voy dejando, pero para no desviarme, ya voy a aterrizar, voy a continuar, es tener esa pasión, que lo que hagas, que los diferentes actos que tú realices, ya no como público en las audiencias, sino como defensor real, al hacer actos de investigación, al presentarte al lugar de los hechos, al lugar de intervención, al preguntar con testigos, con vecinos, al acompañarte de un investigador, a realizar entrevistas, recabar toda esa información previo a tu primera audiencia, eso también tienes que hacerlo con pasión. Y es parte de lo que les quiero compartir para que también ustedes, espero que de las personas que me están viendo, 4 o 5 personas, las que sean, también se contagien de esa pasión y con esa pasión hagan su trabajo. Otro tema, constancia. Hay que ser constantes, hay que estarse capacitando, estudiando, preparándote constantemente. No te sirve un doctorado para tener la mejor audiencia, no te sirve tener 2 maestrías, 2 licenciaturas. Está bien, hazlo por aprender. Yo lo hago. Hazlo, aprende, pero llévalo a práctica. Y sé constante en el estudio, porque ese estudio o ese conocimiento que tú tienes, si no lo ejercitas, si no lo desarrollas, si no lo llevas a cabo, se va perdiendo. Sé constante en la capacitación, en el estudio, eso como recomendación para tus primeras audiencias. Ahora, ya para cerrar esta parte, les decía, esta primera parte del antes es la recomendación de especializarte. Y quiero poner un ejemplo de lo primero que decía yo en un principio. Si vas a ser taquero, si vas a hacer o vas a vender tamales, especialízate en hacer los mejores tacos o especialízate en hacer los mejores tamales. Yo en un principio, me pongo como ejemplo, yo hacía tamales de mole, de rajas, de dulce, así, estoy haciendo una comparación, nunca he hecho un tamal, porque les decía, para quienes apenas se están conectando, que en un principio de mi carrera, yo trabajé la materia civil, mercantil, familiar y la materia penal también, es decir, mole, rajas, dulce y el que ustedes quieran. Y la recomendación es especializarte. Si vas a vender tamales, que sea el mejor tamal de mole. Si vas a vender tacos, taquería Los Abogados, pensemos, vivo en Puebla, vas a hacer los mejores tacos árabes. Para las personas que no conocen Puebla, los invito a conocerla. No tengo taquerías de tacos, pero los tacos árabes son muy ricos. No sé cómo los hacen, no sé cocinarlos, pero si yo tuviera una taquería, voy a hacer, o voy a tratar al menos, voy a tratar de hacer los mejores tacos árabes. En la comparación, en la analogía, si voy a ser abogado, voy a ser penalista y voy a tratar de ser el mejor abogado penalista. No para demostrarle a los demás, no para compartir mis fotografías de ya salí del centro de justicia, litigando ando, litigio de alto impacto, hashtag, no sé, lo que ustedes quieran. No critico porque yo también lo hice, o lo hago de repente, yo también de repente pongo ese tipo de publicaciones, pero esa no es la finalidad. La finalidad es que trates de ser el mejor abogado para ti, trates de ser el mejor abogado penalista para tu cliente, nada más. Eso es la recomendación y especializarte. Especializarte si vas a ser penalista, ya lo dije en un principio, para que ofrezcas, para que vendas un mejor servicio, la gente te recomiende y pues tengas mejores oportunidades. Otro consejo antes de las audiencias. Primer consejo fue la especialización. Segundo consejo fue la práctica.
Antes de tus audiencias, practica, practica, practica. ¿Cómo puedes practicar? En el caso de los alumnos, lo he dicho en mis clases de Derecho Procesal Penal, hay concursos por parte de asociaciones, Abarroli, California Western, ¿cuál otra? En diferentes universidades se abren concursos. Métanse los concursos. Son muy criticados, yo lo sé. De repente dicen, es que parecen obras de teatro, es que parecen concursos de oratoria. A veces sí, pero esos concursos te van formando, te van dando las bases, las tablas, para que ya cuando te presentes en la realidad, en la práctica, lleves a cabo las técnicas, la forma que te recomiendan en la capacitación y en los concursos de ese tipo de asociaciones. Cada que tengan oportunidad, ya sea concursos de litigación, concursos de mediación, que también los hay por parte de Abarroli, inscríbanse para que de esa forma no vayan a echar a perder en la audiencia, van a echar a perder antes, van a perder quizá en los concursos. Nos ha pasado, yo he sido asesor, nos ha ido bien en algunos equipos, hemos tenido buenos resultados, en mediación nos fue formidable, logramos el tercer lugar nacional en el concurso nacional de Abarroli, en mediación nacional, nos fue muy bien, ha sido ahorita el mayor logro que hemos tenido en los concursos, bueno, lo digo como experiencia propia, utilícenlos, participen, porque es una forma de aprender practicando. Repito, son consejos previos a las audiencias. Si tienes la oportunidad, si eres estudiante, practica a través de los concursos. Ahora, si no eres alumno, si ya eres un abogado titulado, este consejo también lo di en mis clases de Derecho Procesal Penal, haz simulaciones. Vas a tener tu primera audiencia, eres un abogado, pensemos que trabajó en el sistema inquisitivo, ya te capacitaste, ya estudiaste, tomaste cursos. Ahora, todo ese conocimiento que tú tienes, llévalo a la práctica, haz una simulación. En mis clases yo les comentaba, les recomendaba, esto lo hacemos más, o lo hago yo en las audiencias de juicio. Cuando vamos a tener una audiencia de juicio, lanzamos una convocatoria por internet para las personas de Puebla, para que nos apoyen. ¿Quién quiere participar como agente del Ministerio Público? ¿Quién quiere participar como testigo? Y hacemos una simulación de ese juicio real que vamos a tener en algunas semanas más adelante. Y créanme que eso nos ayuda mucho para ver la forma en la que se va a desenvolver o desarrollar un juicio. Ponía un ejemplo en mis clases. Yo sé que va a sonar repetitivo, pero pues ni modo, es el ejemplo que les voy a dar. Este tipo de simulaciones, ya para audiencias reales, es como si tuvieras una espada del augurio de los Thundercats. Sé, es un ejemplo tonto, lo sé, pero esa espada ponían Leono en esa caricatura. Quienes son jóvenes a lo mejor no me van a entender, pero es una caricatura, perdón, es una caricatura de los 80s, por ahí 90s, en la que habían varios felinos, mutantes, y tenían poderes, y había un líder que se llamaba Leono, tenía una espada, y con esa espada podía ver más allá de lo evidente. Este tipo de prácticas, este tipo de simulaciones, para lo que te sirven, es como una especie de espada del augurio, para que puedas ver más allá de lo evidente, es decir, puedas ver más allá de lo que puede pasar, de lo que está a simple vista, eso te amplía tu panorama. Eso precisamente puede pasar en una simulación, te amplía esa visión, te amplía el panorama para que tengas una mejor práctica, para que tengas un mejor juicio. Después de eso, después de la simulación, hagas una preparación de la audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Les recuerdo, estamos hablando de qué hacer en tu primera audiencia. Tienes que prepararla. Ahora, ¿cómo la preparo? ¿Cómo ya tengo los conocimientos? Ya hice la simulación, ya he participado en concursos, ya estudié. Prepara tus argumentos.
Si se dan cuenta, en esta charla le puse consejos para tu primera audiencia, pero no puse consejos para tu primera audiencia inicial, ni tampoco puse consejos para tu primera audiencia de juicio. Es para tu primera audiencia en general. Si vas a tener una primera audiencia en lo que sea, prepara tus argumentos. ¿Qué es lo que recomiendo? Ya sea que si primero lo quieres hacer a mano, por escrito, tomar ideas generales, ideas básicas. Un ejemplo, la charla de hoy la preparé ayer, lo confieso, la preparé ayer y dije, bueno, yo sinceramente ayer estaba pensando presentarles este caso práctico que vamos a ver la semana entrante, el martes, un caso federal, que es deportación de arma de fuego y posesión de cartuchos. Mi primer asunto federal, lo repito para las personas que apenas se acaban de conectar. Pero dije, no, mejor quiero hacer la forma de charla. Me senté y empecé a notar cuáles eran los mejores consejos que yo les podía dar para que tengan un buen desempeño en su primera audiencia. Y en ese ejemplo que les estoy dando, el sentarse, en poner palabras claves, como ustedes las acaban de ver, si se dan cuenta, no estoy leyendo, únicamente me estoy basando en la palabra y lo voy desarrollando. Así lo tienen que hacer. Tienen que preparar los argumentos en su primera audiencia. Tienen que poner palabras claves. No me estoy enfocando a una audiencia inicial, no me estoy enfocando a una audiencia de juicio. Si vas a hacer unos alegatos de apertura, en el video de clases de Derecho Procesal Penal les expliqué, les di consejos. Hazlo de esa manera. Solamente pon palabras claves. Bueno, si vas a hacer un argumento, siempre les he recomendado, pensemos, vas a responder un control de detención y en tus argumentos vas a hablar sobre cuestiones fácticas, sobre cuestiones probatorias y cuestiones jurídicas. En esa forma divídelo. Primero vas a hablar de la parte fáctica, pensemos, una versión alterna a la que presenta el agente del Ministerio Público, desarrolla los hechos, las circunstancias, el tiempo, lugar y modo, cuándo sucedió, cómo sucedió, respondiéndote ese tipo de palabras y poniéndolas en orden para que tú los argumentes ante el juez de control. Ya dijiste la parte fáctica, la parte probatoria, vas a invocar quizá datos de prueba o actos de investigación que tú realizaste, ponlos por importancia. Vas a poner un importante al principio y un importante al final, algún dato de prueba que tú vayas a invocar. En la parte jurídica, si vas a citar alguna norma, alguna disposición legal, no leas, eso también se los he dicho hasta el cansancio, no lean artículos y no citen artículos por citar, porque me ha tocado ver audiencias y bueno, por algunos operadores muy respetable, pero que empiezan a decir, señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, 500. ¿De qué te sirve invocar tantos artículos si el juez ya lo sabe? ¿De qué te sirve leer textual artículos completos si el juez los conoce? Únicamente menciona el artículo principal, tú interprétalo y da tu explicación. Ese es un consejo en esa preparación de tu audiencia. No leas artículos, no leas la jurisprudencia completa, solamente lee el rubro, la localización y nada más. Señoría, esto que acabo de mencionar tiene relación con lo que establece la tesis con número de jurisprudencia, con número de registro 2.550.800. Si quieres nada más da número de registro y explícala, aunque también alguna vez me tocó el criterio de una jueza que muy respetable, pero no concuerdo con ella, que ya cuando terminó el debate sobre la vinculación, dice en su resolución, y la defensa solamente argumentó el número de registro, ni siquiera dijo el rubro. No es necesario, no es necesario. Si ya le dijiste la localización, perdón, el número de registro, si dijiste el número de registro, corrijo, es una forma en que la autoridad puede tener una certeza que tú estás invocando una tesis que existe.
y que incluso yo lo que hago, le digo, señoría, con número de registro tal, y lo repito el número de registro porque es muy común que en las audiencias los jueces están tomando nota y cuando tú invocas alguna tesis, ya sea que tengan la computadora, en ese momento lo checan o le pasan una hojita al auxiliar de sala para que verifique y les imprima esa tesis. Ya sea que invoques el registro y el rubro, nada más no leas toda la tesis completa. Y lo que les decía de esta jueza, como que me llamó la atención diciendo que solamente dije el número de registro, cuando es válido, pero pues es criterio de cada quien. Bueno, seguimos en esta preparación, prepara tus argumentos, prepara la audiencia, prepara lo que vas a decir, pero previo a eso, también esto lo doy ya por hecho, lo doy por visto, que realizaste actos de investigación, que le corriste traslado a la gente del Ministerio Público. Esa es la preparación de la audiencia. Si vas a debatir el control de la detención, si vas a debatir la vinculación a proceso, si vas a hacer una defensa activa, realiza los actos de investigación con la oportunidad de vida. Yo sé, son pocas horas, poco tiempo. Regístralo todo, pásalo, transcríbelo y con la oportunidad de vida, de preferencia un día antes de la audiencia, si se puede, corre traslado a la gente del Ministerio Público con tus actos de investigación y en la audiencia los invocas. Y en esa parte me refiero a esa cuestión de la preparación. Ahora, pongo un ejemplo, que este ejemplo no es un ejemplo mío. Este ejemplo lo retomé porque recientemente tuvimos un evento virtual y para las personas que apenas es la primera vez que nos están viendo, los invito a que vean un video que publicamos el 18 de junio de este año, hace aproximadamente una semana, en conmemoración a los 12 años de la implementación o la reforma al sistema de justicia penal y seguridad pública. Y en ese evento tuvimos la participación de diferentes ponentes, entre ellos estuvo Carla Prat, Gesbert Benavente, estuvo Juan Manuel Olvera de Abarroli, Octavio Rodríguez de Oasis Capacitación y Narda Reyes de California Western. Y nos dieron charlas, conferencias sobre los retos del sistema acusatorio. Bueno, pues en esa conferencia, para no hacérselas cansada, en esa conferencia habló Juan Manuel Olvera y él hablaba sobre la capacitación. ¿Qué tan importante es la capacitación? Y ponía un ejemplo similar al que les estoy presentando en la pantalla. Si te enseñan nada más en la parte práctica cómo pilotear una nave, vas a chocar, vas quizá a perder la vida. Se necesita que estudies la parte teórica de cómo manejar un avión, de tener simuladores, y aquí es esta parte de los consejos de la práctica. Si se pueden dar cuenta, es una persona que está practicando cómo pilotear un avión y te vas a equivocar y vas a tener errores y quizá no vas a saber cómo llevar el mando de una técnica de litigación si es que lo comparamos con la materia penal, tal y como está pasando en el video, pero a través de la práctica, a través del tiempo, a través de los consejos que te da tu asesor, a través de los consejos que te dio tu maestro, a través de lo que ya estudiaste, pues vas a tener un mejor desempeño y por lo menos en la simulación lo vas a hacer bien. Y ya después te vas a ir a pilotear un avión real, lo mismo que en las audiencias. Después te vas a presentar en audiencias reales, después de regarla, después de equivocarte en las simulaciones o en los concursos. Por eso le quise traer ese ejemplo, que repito, es un ejemplo que dio Juan Manuel Olvera, de Abarroli, México, que me pareció muy bueno para tomar en cuenta la, la capacitación. Voy a ver si parece que parece que vamos bien. Les recuerdo por favor que me digan si es que tenemos problemas en el audio, que me vayan diciendo. Aprovecho para saludar a Norma Ortiz, a Robert Carrero, a Víctor Hugo
Valdivieso dice no sabe mucho, es muy respetable, gracias. Lo tomaré en cuenta para seguir estudiando. Eliana Coley, Esmeralda, bueno, todas las personas que me están viendo, pues aprovecho para saludarlas. Al parecer vamos bien con el audio. Seguimos. Les repito, para las personas que apenas acaban de entrar, no es una charla, en esta ocasión, no es una charla jurídica, estoy siendo repetitivo por las personas que acaban de ingresar. En esta ocasión, por excepción, no estamos hablando de la Constitución, Código Nacional, jurisprudencia, solamente en casos muy especiales, es más una charla de consejos, así se llama la charla de hoy, casos prácticos, consejos para tu primera audiencia, pero son consejos no tanto jurídicos, son más experiencias, recomendaciones que espero les puedan servir para su práctica profesional. Bueno, ahora, otro tema importante, la tercera recomendación, es el trato con el cliente. ¿Por qué les puse esta parte como recomendación? Les recuerdo, insisto nuevamente, que estoy hablando, dando consejos desde mi enfoque, desde mi perspectiva como defensor particular. Y uno de los consejos son estas partes que ya con la práctica vas aprendiendo. Y en lo que tiene que ver con el cliente, voy a retomar o a tomar en cuenta una pregunta que siempre nos hacen a los maestros. Es muy común que en las clases, en las primeras clases, principalmente para quienes hemos tenido la oportunidad de dar clases de introducción al derecho o las primeras clases de derecho penal o procesal penal, es muy común que los alumnos nos lleguen a preguntar, nos dicen, profesor, ¿y usted defendería a un violador o defendería a un secuestrador? Mi respuesta es que sí. Y yo sé que muchos alumnos, muchos jóvenes van a decir, ¿cómo es posible si es que nos tenemos que basar en la ética? ¿Cómo es posible que defiendan a un violador, a un secuestrador? Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Dije que no quería hablar de cuestiones jurídicas, pero el artículo 20 constitucional es muy claro. Es un derecho del imputado contar con una defensa técnica y adecuada. Es un derecho que él tiene. Y si a mí me contratan como defensor particular para defender a un violador, para defender a un secuestrador, lo voy a hacer, porque es un derecho que él tiene. Y si soy un defensor público, con mucha mayor razón. Es una obligación que tengo de defenderlo, de representarlo. Ahora, va a depender de ti la estrategia, cómo, cómo lo vayas a defender. Ahí sí puedes quizá meter la parte ética. ¿Por qué? Y aquí va otra experiencia. En esa pregunta que yo, bueno, que me hacían o que nos hacen muy común a los maestros, yo he defendido a personas por delito de violación. Incluso la primera persona que defendí por un delito de violación fue, suena cruel, pero tengo que decirlo, tengo que contar lo que sucedió. Fue un padre que abusó, un padre de familia que abusó sexualmente de su menor hija. Fue una violación equiparada, no fue una cópula normal, fue una violación equiparada, es decir, con un objeto distinto al miembro viril. No voy a contar cómo fueron los hechos, pero el papá, al estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ingresó al domicilio, perdón, a la habitación de su hija, encima de ella, la empezó a tocar y le introdujo uno de sus dedos a su vagina. Es una violación equiparada. ¿Por qué lo llevé? Este asunto, lo llevé, me tocó, fue en el sistema inquisitivo, no me tocó en el sistema acusatorio ese asunto de violación, pero ya lo llevé cuando había una sentencia condenatoria, era una sentencia de 20 años de prisión. Ante eso,
Y aquí, porque no conté la parte procesal. Yo no llevé la parte procesal en primera instancia, pero esta persona, una vez que cometió ese hecho, estuvo arrepentido, él directamente, y esa parte es importante que la tomen en cuenta para que sepan el porqué o la trascendencia de este tipo de asuntos. Él mismo se presentó ante la agencia de Ministerio Público y contó lo sucedido y se entregó. Él directamente fue a la agencia y está en la constancia, está en el proceso. Así sucedió. Durante el proceso no ofreció pruebas, la sentencia, obvio, fue condenatoria, y me llama, me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa que sucedió esto, nos vimos en la parte de locutorios, me contó cómo fueron los hechos, dijo que estaba arrepentido, que incluso tenía comunicación con su hija, y me dijo, sí lo hice, sé que actué mal, pero me impusieron la pena máxima. En ese tiempo, por la circunstancia, me parece que habían sido 20 años, no recuerdo exactamente los años que le llegaron a imponer. Dije, bueno, está bien, te voy a ayudar, tramitamos la apelación. Obvio, no le prometí una, bueno, que en apelación iba a ser absolutorio, porque él mismo confesó, él lo había hecho y aparte no había ofrecido pruebas. Pero sí, le dije, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo para ver la manera de que se reduzca esa pena. Y al final se le impuso una pena de 13 años de prisión. Ya no tramitamos el amparo, se quedó únicamente en la apelación. Y fue de los primeros asuntos que llevé, y tan es así que ya tiene algo de tiempo, que ya la persona cumplió su sentencia y actualmente está en libertad. 13 años, sí, porque yo salí en el 99 de la Facultad de Derecho de la UAP, ya tiene unos añitos que salí de la Facultad de Derecho. Hagan cuenta más o menos cuántos años tengo, pero sí ya tiene un buen. Fue lo que pasó. En esa pregunta, ya para aterrizar, la pregunta que nos hacen a los abogados penalistas, a los maestros, a los abogados en general, si llevarías un asunto, pues sí, un asunto de violación, de secuestro, pues sí, sí lo llevaría, porque es un derecho, porque como en este caso, como en este ejemplo, admitió, se obtuvo un resultado favorable dentro de lo malo, pero al final cumplió su pena, cumplió su castigo. Ahí sí, hay muchas personas, muchos juristas que no están de acuerdo con la palabra castigo, pero pues en este caso, bajo las circunstancias, podemos denominarlo así. Mi respuesta a esta parte, en mi consejo para tus primeras audiencias, si te llega un asunto de violación, un asunto de secuestro, un asunto de delincuencia organizada, tómalo, tómalo, porque, repito, es un derecho constitucional y aparte vas a hacer tu trabajo, para eso estudiaste, para eso te capacitaste, para defenderlos. Porque no sabes si posiblemente se esté echando la culpa porque algún familiar lo hizo por diferentes razones. O aún cometiéndolo, si ves que él, no sé, que todo está en contra, pues te puedes optar por un procedimiento abreviado y obtener, al fin de cuentas, un buen resultado. Bueno, eso es respecto a los asuntos que tú puedes llevar como consejo en esas primeras audiencias. Otro consejo que siempre te dan en las universidades, que yo no lo llevé a cabo, que no voy a contarlo, pero sí tuve en esa parte es difícil contarlo, no voy a decir circunstancias, pero no seguí los consejos de mis profesores y por querer ayudar, pues me tocó llevar un asunto familiar. No lo hagan, no lo hagan por experiencia propia. Ya me sucedió, quedas mal con la familia, sin contar detalles, tienes problemas, tienes conflictos, te peleas con ellos, te exigen, mejor evitarlo, mejor evitar problemas familiares. Ya me acordé que fueron dos asuntos, de hecho eso también lo he contado a pocas personas, solamente personas muy cercanas. Mi primer asunto, y aprovecho para saludar a mis papás, a mi papá y a mi mamá que los amo y los quiero mucho, pero el primer asunto que llevé, siendo estudiante, que en ese tiempo se podía litigar sin ser abogado en materia civil,
fue el divorcio de mis papás. Mis papás estaban divorciando, un divorcio necesario en ese tiempo. No había divorcio incausado, era divorcio necesario. Representé a mi mamá, mi contraparte fue mi papá en ese divorcio necesario. Al final llegamos a un acuerdo, los convencí, hablé con ellos, fungí como mediador y hicieron un convenio y tramitamos el divorcio voluntario. Yo tramité el divorcio voluntario de mis papás, de necesario lo pasamos a voluntario. Eh, Hubieron problemas, no sé, es un asunto familiar, es un ejemplo, pero recomendación, si van a llevar asuntos penales para tu primera audiencia o las que vengan, no lleves asuntos de familia, es una recomendación. Otro punto, referente a los clientes. Es muy común una frase que el cliente siempre tiene la razón. No es así. Me ha tocado llevar asuntos en el que los imputados son abogados, pero no litigan tanto la materia penal y quieren imponer sus condiciones y decir, no, es que yo pienso que se tiene que hacer de esta manera o que tenemos que tramitar un amparo. En una ocasión, un asunto hace como 3 años más o menos, me tocó llevar un asunto así, en el que el imputado tramitaba sus amparos y sin pedir la opinión de la defensa, mejor opté por renunciar. Sabes que no vas a respetar mi estrategia, no vas a respetar mi teoría del caso, estoy explicando que lo adecuado es hacerlo de esta manera, si no lo vas a hacer, lo siento mucho, dejo el asunto y así quedamos. Por eso, repito, el cliente no siempre tiene la razón. No siempre tienes que hacer lo que el cliente te pide. Hay una frase también que dice que el que paga manda. Me está pagando y me está mandando para que lo defienda. Pero la estrategia, la técnica, los conocimientos los tengo yo. Y tienes que respetar mi trabajo. La recomendación, que siempre haya esa relación de respeto entre el cliente y el abogado para que te deje hacer tu trabajo. Tú eres el experto, tú tienes las habilidades, tú tienes los conocimientos, practícalos, llévalos a cabo. Otra recomendación que tiene que ver con los clientes para tu primera audiencia o para cualquier audiencia, no únicamente para la primera, sino para cualquier audiencia. Ser honesto con tus clientes, honesto en todos los sentidos, honesto en decirles, ¿sabes qué? Ya estudié la carpeta de investigación, ya me dijiste cómo fueron los hechos. Siempre manejar en ámbitos o en rangos, mejor dicho, en rangos de probabilidad. Yo siempre lo manejo así con mis clientes. Les digo, ¿sabes qué? Tu asunto se puede resolver de esta manera y incluso en ocasiones hasta porcentaje, es tanto porcentaje o es probable que el asunto salga favorable. Nunca les asegures. Recomendación como defensa, nunca les digas, en la audiencia inicial vamos a lograr un auto de no vinculación. En el juicio vamos a tener un fallo absolutorio. Nunca se los asegures, porque desafortunadamente también ha pasado que pues, algunos abogados incluso los han matado. Es lo malo de también estar en esta profesión y son los riesgos que lamentablemente en ocasiones llegan a suceder. Mejor manejarlo en rango de probabilidad. Decirle, ¿sabes qué? Tengo esto, voy a hacer ese trabajo, voy a hacer tales actos de investigación, voy a llevar esta estrategia, esta es mi teoría del caso y es muy probable que sea un auto de no vinculación o un fallo absolutorio. Es muy probable. Y ponle porcentaje, si quieres. Porque no somos dioses, porque la última palabra la tiene el juez, porque también vas a tener como contrincante o como contraparte a un agente de Ministerio Público preparado, que tiene una buena estrategia, que hizo su trabajo. Son diferentes factores, así como lo dije en un principio, pues son diferentes factores que no dependen únicamente de ti. Por eso sé honesto. Eso en cuanto a tu trabajo. Sé honesto también, que es un tema que viene más adelante, pero me adelanto. Sé honesto en la forma de cobrar. Lamentablemente,
muchos chistes o muchas bromas de abogados es porque le robamos al cliente, y me quiero enfocar a la materia penal, porque llegan a decir, es que si le doy tanto a la gente del Ministerio Público, nos va a ayudar en la audiencia. Me ha pasado con algunos clientes que otros abogados ya los sangraron, ya, por utilizar ese término, o ya les quitaron dinero porque les pidieron 100,000 pesos o más para el agente del Ministerio Público, cuando es dinero que se quedan ellos, la mayor parte de veces. También acepto, desafortunadamente hay excepciones, hay agentes del Ministerio Público que reciben ciertas cantidades, no quiero generalizar, no es una generalización, hay jueces también, algunos que llegan a recibirlo, no tengo una venda en los ojos, llega a suceder, pero la mayor parte de veces que el abogado utiliza como argumento, deme dinero porque le tengo que dar a la gente del Ministerio Público, deme dinero porque le tengo que dar al juez, es un mal abogado. Yo recomiendo que mejor, si vas a cobrar, en esta parte de honestidad, decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto, pero te voy a cobrar por mi conocimiento, por mi trabajo, porque me capacité, porque me preparé, porque voy a hacer esto, 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 esto. Le das una lista de todo lo que vas a realizar. Cobra por eso. No cobres para mordidas o no cobres para copias que en ocasiones piden 5,000 pesos para unas copias o 5,000 pesos para un amparo más, 15,000 pesos para un amparo que saben que se les van a sobreseer. No cobres así. Mejor cobra bien. Si quieres, cobra caro, pero cobra por tu trabajo. Sé honesto y no utilices ese tipo de artimañas, triquiñuelas, como le quieran llamar, para obtener una cantidad económica. Mejor que te reconozcan como una persona que es honesta, una persona que trabaja, una persona que va a hacer su mejor esfuerzo y que no se va a prestar a ese tipo de actividades. Bueno, después seguimos, parece que vamos bien. Otro consejo, antes de las audiencias, con tus clientes, que tengas comunicación con ellos en todo momento. Eh, ¿A qué me refiero con la comunicación? La comunicación desde la agencia del Ministerio Público cuando te presentas a la entrevista con él es un derecho constitucional, es un derecho que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que te puedas entrevistar con tu cliente. Hazlo, porque de eso depende tu teoría del caso, de eso depende que te dé información en esa primera entrevista que vas a tener con, con la persona detenida, porque le vas a preguntar circunstancias de tiempo, lugar y modo. Va a ser una entrevista en que le vas a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, que te dé toda la información, porque con esa información va a ser tu base para llevar a cabo actos de investigación, muy aparte de lo que esté en la carpeta de investigación, que muchas de las veces dista o es diferente a lo que pasa en la realidad. Habla, escucha con tu cliente, sácale toda la información. Hay abogados, perdón, hay imputados o hay personas detenidas que por el miedo a la familia o por el miedo a que te den la información y que tú vayas a decirle a alguien, siendo que lo cometieron, en algunos casos no te dan la información, genera confianza. Dile, ¿sabes qué? Me tienes que decir la verdad porque diciéndome la verdad es como te puedo ayudar. Si me dices cómo fue, yo puedo ir a ese lugar a preguntar y obtener información para demostrar que lo que dice la policía no fue así. No sé, crear esa confianza, generar esa confianza con tu cliente, tener esa comunicación, ese diálogo para obtener esa información, no únicamente para la estrategia o para la teoría del caso, sino también para que esté enterado de lo que va a pasar en la audiencia. Recuerden, estamos en los consejos antes de la audiencia. Tienes que explicarle, una vez que sacaste toda la información en la agencia del Ministerio Público, decirle, en la audiencia te van a preguntar en un inicio si te dieron a conocer tus derechos, le explicas cuáles son sus derechos, se los explicas y que te los explique, porque también ha pasado en audiencias que se presenta el imputado y el juez le pregunta, son de las preguntas que por ley le tiene que realizar, le pregunta al imputado,
Le dieron a conocer sus derechos, el imputado dice sí, los entendió, dice sí, y me ha tocado, alguna vez me tocó, que el juez le dijo, a ver, explíqueme, ¿qué fue lo que entendió? Y el imputado, bueno, el detenido, el indiciado, porque recuerden que es imputado una vez que se formula la imputación, el indiciado, así lo establece la Constitución, así establece el Código, es permitido que se le diga indiciado. El indiciado está, bueno, en ese ejemplo se queda así, y afortunadamente en esa audiencia previamente le habíamos explicado que tenía derecho a guardar silencio, que tenía derecho a ofrecer pruebas, no sé, todos los derechos que establece la Constitución. No explicó todos, pero sí los que entendió. Por eso, en esa comunicación de qué es lo que va a pasar en la audiencia, es importante que se lo digan. Decirle, te van a preguntar que si es tu deseo que me nombres como defensor, tú vas a decir que sí. Te van a preguntar si es tu deseo de declarar. Ahí va a depender de ti como abogado, como estrategia, si declara o no declara. En las clases de Derecho Procesal Penal que se encuentran en esta página, ya pusimos algunos ejemplos en los que sí resultó favorable el hecho de que el imputado declarara en audiencia. La recomendación es que no lo haga, la generalidad, pero hay excepciones en las que sí. Pero ese es un tema aparte. Tiene que ver con esa comunicación de los diferentes actos procesales y en qué consiste. Y aparte, esa comunicación, esto que les voy a comentar, es muy importante, lo que les voy a decir en este momento. Tenemos que entender que el imputado, en la mayoría de los casos, no es abogado. Y nosotros, si le empezamos a decir, es que el juez te va, perdón, el agente del Ministerio Público va a formular imputación y después va a solicitar la vinculación a proceso y va a pedir unas medidas cautelares, si le hablamos así a nuestro cliente, no nos va a entender. Recomendación en esa comunicación, utilicen un lenguaje sencillo. Perdón, es que no traje mi agua y ya se me secó la garganta. Ya tenemos casi hora y media platicando. Ya casi terminamos, creo. Disculpen. Bueno, seguimos. Les decía, el cliente no te va a entender. Yo lo que hago, por lo regular no siempre, pero trato de en una hojita decidir los pasos con palabras sencillas, explicarle con manzanitas para que entienda. Así tienes que dirigirte con tus clientes en esa comunicación que tengas y la recomendación previa a esa primera audiencia. La parte, ya había adelantado yo, la parte de los honorarios, que tiene que ver con esa parte de ser honesto, si estudiaste, si ya te capacitaste, si hiciste actos de investigación, si ya tienes un equipo detrás que te está acompañando, pues es bueno que cobres y que cobres bien. Fija tus honorarios desde un principio. Yo la recomendación que les doy, si fijan la cantidad que sea, de un 100%, el 50% de inicio y el 50%, si es que fijaste por, no sé, por ciertos actos, el otro 50% antes de que se lleve a cabo la audiencia inicial, o si pediste la duplicidad o la ampliación del término antes de que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque ha pasado, en el sistema acusatorio, que yo recuerde, que se me, no, sí, ya me pasó. Ya me pasó que por la confianza que, híjole, bueno, este asunto sí fue, ya hasta me da risa. Fue un asunto grueso, fue un asunto complicado. Recientemente, hace como 4 meses, nos llaman a una abogada, a una amiga mía y a mí, nos hablan por teléfono para un asunto de secuestro. Y era un asunto complicado y más o menos mediático. Nos presentamos a la FISDAI, aquí en Puebla, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Nos dan la carpeta de investigación, le estudiamos, nos preparamos para la audiencia, no dormimos, fue un trabajo desgastante y por la confianza de la persona que nos había recomendado, ya habíamos dicho cuánto íbamos a cobrar, y dijo, no se preocupen, sí, sí se los van a pagar. Pues, ¿qué sucede?
que empieza la audiencia inicial, control de detención y no nos pagan nada. Después viene, pedimos las 144 horas para seguir trabajando, para hacer actos de investigación. Les decimos que requerimos dinero para hacer diferentes actos y no hay nada. No nos pagaron nada. Aún así, aunque no me pagaron, yo preparé la audiencia. Era un asunto muy complicado, muy, muy, muy complicado. Hice el mejor trabajo que pude. Desafortunadamente, obvio, lo vincularon a proceso. Pero si hubiéramos tenido ese tiempo o ese dinero en las 144 horas, créanme que sí había elementos para poder justificar que la versión que presentaba la fiscalía por los actos que había realizado la policía no eran ciertos y tenemos forma de demostrarlos. Desafortunadamente, por la parte económica, nos atamos de manos y no pudimos llevar a cabo la estrategia o lo que teníamos pensado. Por eso la recomendación en esta parte de honorarios, cobren, cobren desde un principio 50% de inicio, 50% antes de la audiencia importante a la que van a presentarse, sea vinculación, sea de juicio, como lo hayan pactado, pero cobren antes. Ya me pasó en el sistema acusatorio, ya me acordé, y en el sistema inquisitivo me pasó un par de ocasiones que se me fueron sin pagar. Entonces cobren bien, sepan cobrar, hagan un contrato de preferencia, eh, garanticen su pago para esa primera audiencia, recuerden, o para las que sean, las que vienen. Otro consejo, con sus clientes, y no únicamente con los clientes, sino también con la contraparte. En ocasiones tienen que fungir, y aquí es entre comillas, tienen que fungir como mediadores o negociadores, porque habrá casos en los que puedas mediar o negociar para un acuerdo reparatorio, para una suspensión condicional, para un procedimiento abreviado con el agente del Ministerio Público. Háganlo previo a las audiencias, porque eso les va a ahorrar les va a ahorrar trabajo y les va a dar mejores o buenos resultados. Ya dejamos el antes, ya estamos más de la mitad, ya lo demás es más fácil. Lo complicado, lo que era más consejos era al principio, ya ahorita estamos más de la mitad, ya estamos a punto de terminar. Ahora, ¿qué es el consejo que doy durante la audiencia? Ya pasamos el antes. ¿Qué consejos te doy durante la audiencia? ¿Qué hacer? Tienes que ser diferente, tienes que atreverte, no ser formalista. Quiero empezar con esa primera parte. ¿A qué me refiero con ser diferente? Y saco a colación nuevamente lo que establece o lo que realizan, mejor dicho, las diferentes asociaciones que vienen con recurso de la iniciativa Mérida y que apoyan para hacer concursos. Atrévete a hacer lo que hacen en los concursos, atrévete a hacer apoyo visual, atrévete a utilizar el rotafolio. Lo he comentado en mis clases. Desafortunadamente, algunos jueces, insisto, no estoy peleado con ellos, me caen muy bien, son eminencias, muchos de ellos, algunos poco, otros mucho. Hay de todo en los jueces, la mayoría muy preparados, la mayoría muy buenos, pero en ocasiones no comparto con sus criterios, en ocasiones. Lo comenté en mis clases de Derecho Procesal Penal. Ha habido ocasiones en mis primeras audiencias que pedí el apoyo para poder presentar diapositivas y explicar mis argumentos para la vinculación. Lo fundamenté, lo expliqué, la jueza me dijo que no, que era suficiente si lo tenía en mi pantalla, que yo podía ir explicándolos y desarrollándolos. Únicamente lo quería hacer como apoyo visual. Igual, otra jueza, iba yo a utilizar el rotafolio para mis alegatos de clausura. Iba a hacer algunas anotaciones, algunas gráficas, presentarlo y tampoco me dejó, a pesar que lo fundamenté y lo expliqué. Y su argumento o la resolución fue que no lo permitía porque el rotafolio era utilizado para otro tipo de ejercicios, para la utilización de los peritos o de los testigos, más no así para los alegatos de clausura. Esa fue su resolución. Respeto mucho a la juez, comparto muchos de sus criterios, es muy garantista, pero en esta ocasión no estuve de acuerdo con lo que resolvió. A eso me refiero, con ser diferente, atreverte,
a también no ser formalista. Yo lo confieso, o sea, todo lo que les estoy diciendo, todos los consejos, todas las recomendaciones que yo les doy, no es porque siempre yo haya actuado así. En ocasiones he hecho todo lo contrario, y aquí quiero retomar la frase con la que inicié, que he tenido muchos fracasos, he tenido muchas derrotas, he tenido caídas, pero esas caídas o esas derrotas hacen que te consideres una persona de éxito. Y no se requiere ser millonario para considerarte exitoso. Tienes fracasos, tienes eh, resoluciones en tu contra, pero eso te van formando. Y los consejos que les doy hoy es porque en su momento hice todo lo contrario y ahorita ya trato de encaminarme a estos consejos y seguirlos. No siempre los hago por diferentes cuestiones, porque en ese momento tengo que actuar de diferente manera, pero actualmente siempre trato de hacerlo de esa manera. No somos perfectos, no somos los mejores, pero tratamos de hacer nuestro mejor trabajo. Y parte de eso es no ser formalista. Yo antes, de repente lo soy también, lo confieso, pero trato ya de quitarme eso, porque con base en lo que he aprendido de los cursos, de las capacitaciones, donde nos recomiendan eso, no ser tan formalista, no citar tantos artículos, lo que les dije en un principio, llévalo a cabo durante la audiencia. No hay necesidad de que leas artículos, no hay necesidad de que seas tan rígido. Trata de ser más flexible, explicarlo como lo estamos haciendo ahorita, sin tanto tecnicismo, a eso me refiero. Recuerda que ese sistema acusatorio va dirigido a los justiciables, y ya decíamos hace un rato que los justiciables, llámese víctima, ofendido, imputado, acusado, sentenciado, depende de la etapa, no son abogados y no van a entendernos. ¿De qué sirve que hablemos de forma rimbombante, con tecnicismos, o incluso algunos que hablan en latín? ¿Para qué hacerlo? No es necesario. Únicamente con que te fundamentes de forma adecuada, expreses lo que dice la ley y lo hagas de forma estructurada y bien hecho, es más que suficiente. Otro consejo en cuanto a tu comportamiento. El Código Nacional establece ciertos principios bajo los cuales tiene que regirse la gente del Ministerio Público. Principios de objetividad, de buena fe, de lealtad, que el Código Nacional los establece para él. Pero también hay un principio que es el principio de igualdad, igualdad entre las partes. Y si el Código Nacional me dice que la gente del Ministerio Público tiene que ser objetivo, la defensa y el asesor jurídico tiene que ser objetivo. Si el Código Nacional me dice que el Ministerio Público tiene que conducirse bajo la lealtad, la defensa tiene que ser leal. Si el Código Nacional me dice que se rige bajo los principios de buena fe, la defensa también tiene que regirse bajo esos principios. Lealtad, buena fe. ¿Cuál dije el otro? Ya se me fue. Pero los que acabo de decir son algunos de los principios que establece el Código Nacional, sobre los cuales tienen que regirse las partes, y la recomendación que durante las audiencias te rijas de esa forma. Hice una pausa porque ha sucedido en la práctica que en ocasiones algunos agentes del Ministerio Público, repito, de forma excepcional, tengo amigos agentes del Ministerio Público, mi mejor amigo, uno de los mejores amigos, ojalá que me esté viendo, casi siempre, no casi siempre, de vez en cuando lo saludo, mi amigo Gibran, en Tabasco, él es agente de Ministerio Público, y tengo amigos agentes de Ministerio Público, pero hay algunas excepciones que no se rigen bajo esos principios, que no son leales, que no son honestos, abogados también, que no somos leales, que no somos honestos. La recomendación, regirse bajo esos principios: honestidad, objetividad, lealtad, buena fe. Otro consejo durante la audiencia, y este ejemplo voy a explicarlo con una caricatura. Espero que no se me estén durmiendo. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si me están viendo y me están escuchando. Lo que me importa es que me estén escuchando. Y lo comento porque les voy a presentar un video que de repente se va la señal de mi teléfono. Y con este video voy a explicar el trato que debemos tener entre las partes, un trato de respeto, un trato
de saber que estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, ya no voy a decir tanto del ejemplo, lo voy a poner. Antes de ponerlo, es muy importante que tomemos en cuenta que no debemos casarnos con los asuntos. Nuestro enemigo, si queremos verlo así, nuestro enemigo es la contraparte, en audiencia, pero afuera de la audiencia podemos ser amigos. Hay muchos clientes que ven mal a que uno como defensor se lleve muy bien con el agente de Ministerio Público, se lleve bien con el asesor jurídico, pero eso es afuera. Lo que deben de entender que en la audiencia es mi contraparte y yo voy a hacer mi trabajo, para eso me están pagando. Y por eso quise explicarlo con esta caricatura, y voy explicando el cómo es que la voy a poner completa y voy a ir narrándola. Espero que me puedan ir escuchando. Pues imagínense que es el día previo a su audiencia y ese personaje que se encuentra en la pantalla es el agente de Ministerio Público y este coyote, y por azar es el destino, fue un coyote, es el defensor. Recuerden, él es Ministerio Público y el coyote es el defensor. Es el día previo a la audiencia. Ya ahí ya se están yendo directamente al centro de justicia, están a punto de ingresar a la audiencia. El primero en llegar es el defensor, se presenta con la encargada de sala, después llega el agente de Ministerio Público, igual, se presenta con la encargada de sala. Ahora, pensemos que estamos en audiencia y en ese momento el agente de Ministerio Público en audiencia inicial ya argumentó sobre el control de la detención y es el momento de la defensa para debatir ese control de la detención y ese que está ahí es el imputado. Él, a través de los argumentos, a través de las técnicas, de las habilidades, de los actos de investigación que haya realizado, pretende sacarlo, pretende que salga en libertad, pero se topa con un agente de Ministerio Público que es muy bueno, que hizo muy bien su trabajo y pierde ese acto, es decir, la detención fue legal en ese momento. Esa fue la primera parte de la audiencia. Después viene la vinculación, la solicitud de vinculación, el agente de Ministerio Público ya argumentó, la defensa hizo o presentó medios de prueba, los invocó o los desahogaron, pero en la vinculación igual es un buen agente de Ministerio Público y vinculan a proceso al imputado. Pierde ese acto procesal, la defensa. Y ahí estamos en la parte de medidas cautelares. Tenemos todos los elementos para que a nuestro cliente no le fijen una prisión preventiva. Tenemos todas las armas, todas las herramientas, todos los argumentos bien fundamentados. Y por alguna razón, en ese momento de la audiencia, lo que van a ver en ese momento, ya casi a punto de resolver, pensamos que se va la luz y se suspende la audiencia. En ese momento no se puede continuar por alguna razón la que ustedes quieran. Pero ¿cuál es la anécdota? ¿Por qué les puse este ejemplo? Termina la audiencia y al final son los mejores amigos. El agente de Ministerio Público y la defensa son los mejores amigos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Puede parecer tonto mi ejemplo, es tonto mi ejemplo, pero lo que quiero dar a entender que si yo me peleo con el agente de Ministerio Público, si yo aquí voy a entrar un poquito en controversia porque algunos capacitadores ven mal esto que les voy a mencionar, que digamos que el trabajo del agente de Ministerio Público estuvo mal hecho, que tuvieron omisiones, que mejor nos metamos a la parte de valoración de prueba, y está bien, también comparto con eso, habrá casos en que, o hay casos en que también yo me conduzco de esa manera, pero pues también hay casos que tienes que meterte con todo y tienes que decir, no sé, sacar toda la cara en el asador en ciertos casos, porque también en este ejemplo que pusimos de audiencia inicial, una estrategia de defensa puede ser una defensa pasiva,
porque sabes que no tienes el tiempo suficiente para llevar a cabo los actos de investigación y mejor te esperas a juicio porque sabes que en juicio vas a ganar o tienes más probabilidades. Pero cuando tienes una defensa activa y te peleas con todo en la audiencia, pensemos en la audiencia inicial, me ha tocado agentes del Ministerio Público que se lo toman personal y que ya no me hablan y que de repente me los topaba cuando estaba en Ciudad Judicial, en el Poder Judicial de la Federación, me los topaba y ya ni me saludaban. Yo me quedaba licenciado, buenas, y me quedaba así, me dejaban con el saludo porque se enojaban, se lo tomaban personal. La recomendación con esta caricatura es que afuera podemos ser los mejores amigos o por lo menos llevar una relación cordial y en audiencia vas a matar a tu contrincante. Pero eso no significa que sea tu enemigo fuera de la audiencia. Fuera de la audiencia pueden ser compadres, amigos, pueden irse al bar. Había un bar que se llamaba La Audiencia. Puedes ir al bar La Audiencia, ya no existe, pero allá acá en Puebla. Pero puedes ir a un bar, es válido, no pasa nada. Pero es ese trato y esa recomendación, trata de llevarte bien con los agentes del Ministerio Público fuera y en audiencia, pues sí, ni modo, y que no se lo tomen a pecho. Es parte del comportamiento que yo les recomiendo. Incluso he tenido la fortuna que en ciertos asuntos, bueno, los agentes del Ministerio Público, algunas ocasiones, cuando salimos, me dice, oye, licenciado, muy bien, te felicito, eso que tú argumentaste no lo tenía pensado. Así como la imagen que se van caminando, así me imaginé yo, me tocó una audiencia con un Ministerio Público del Aceido, de un asunto federal, y debatimos en audiencia y me dijo, muy bien, licenciado, al final cuando salimos me dijo, muy bien, y te sientes bien, te quedas, ah, pues qué padre, qué bueno que el agente del Ministerio Público pues te dé una palmadita que se da cuenta que te esforzaste por tu trabajo. Y pues yo igual, cuando me ha tocado un buen agente del Ministerio Público, se los he reconocido. Me tocó una audiencia de robo en el fuero común, un agente del Ministerio Público muy bueno, no voy a decir su nombre, pero después le diré a él, lo conozco, incluso lo he invitado a algunos eventos académicos, no ha podido participar, porque se me hace muy bueno. Y hay muchos agentes del Ministerio Público muy buenos que acabando las audiencias, pues tenemos una relación cordial. Es la recomendación que les doy, tener una buena relación con tu contraparte. Bueno, ya estamos en la parte final, ya no se desesperen, ya terminamos en 10 minutos o menos, como en 5. Ya. Bueno, les decía, ¿qué tienes que hacer o recomendaciones para el después? Aprender de tus errores. Yo he tenido muchísimos errores, yo no soy perfecto, no soy el mejor. Por ahí había un comentario que hasta me dio risa leerlo y está bien. Decían que no sé nada o que no sé mucho y está bien, lo acepto, estamos aprendiendo, tenemos muchos errores, pero tienes que aprender de los errores. A mí en lo particular, a mí me ha regañado un juez que admiro mucho en el foro común, me regañó en alguna ocasión, me regañó una jueza, igual en el foro común, que no comparto sus criterios, pero es muy respetable sus resoluciones. Me ha regañado varias veces porque hice mal algún, no sé, pensemos, alguna invocación de algún artículo o el procedimiento no era como yo lo planteé, alguna razón que me equivoqué y acepto. Y habrá videos por ahí que me han regañado y qué bueno que estén ahí. Y me sirven porque en los siguientes actos o en las siguientes audiencias trato de no repetirlos. Consejo para después de las audiencias, aprender de los errores. Otro consejo después de las audiencias, comparte el conocimiento. En este tipo de actividades, en este tipo de sesiones, no son conferencias, el día de hoy fue una charla, una plática nada más, una plática de café. Les comparto mi experiencia, lo que he vivido, lo que me ha pasado, lo mal que he hecho. No siempre ganamos,
lo dijimos en la frase inicial, pero compartirlo. De repente hay amigos que he trabajado algunos asuntos con ellos, me escriben, oye, licenciado, ¿qué me recomiendas? Tengo amigos muy cercanos que me preguntan y les digo, ¿sabes qué? Me pasó esto, te recomiendo que lo hagas así. Y no pasa nada. Pues si tú ayudas, algún día también te van a ayudar. Y si no te ayudan, pues ya ni modo. Pero tú compartiste, tú hiciste bien y estás bien contigo. Compartir. Y último consejo, y creo que con esto terminamos, es estudiar. No por ser recién egresado, no por terminar ya una licenciatura, ya lo sabes todo, tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Y con estudiar no me refiero a tener una maestría, a tener un doctorado, me refiero a estudiar incluso de forma autónoma, ir a capacitaciones, ir a conferencias, leer libros, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Pues de esta forma ya terminamos esta charla de casi 2 horas. Sí, casi 2 horas nos aventamos.